consulta, interrupción, hacen uso del micrófono o del chat, por favor. Entonces, como habíamos quedado el día de ayer, perdón, el capítulo 1 es una revisión, trata sobre la estequiometría de las reacciones. Varios de ustedes ya seguramente ya han cursado el grupo 2 de reactores 1, ya pudieron revisar este capítulo, ¿no? Pero recordaremos básicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el contenido. Aquí hay un resumen, pero básicamente lo que tenemos que hacer es contabilizar el número de especies en un sistema de reacción o reacciones químicas y obviamente identificar el número de reacciones químicas también que pueden ocurrir en un sistema, ¿no? Entonces hay que contabilizar y describir el número de reacciones y el número de especies. Qué mejor que hacerlo con ejemplos, ¿no? Entonces aquí utilizamos 3 ejemplos a lo largo de toda la exposición. El más sencillo es esta reacción del óxido nítrico. Entonces aquí se identifica una sola reacción y 3 especies químicas que las tienen anotadas ahí, ¿no? No hay mucho. You are currently the only person in this conference.
Suele ocurrir, parece que es problema del equipo, que se cuelga entonces tengo que reiniciar en esos casos la computadora y les pido entonces aguardar algunos instantes. Eso sucede con este sistema operativo del Windows 10. Bueno, entonces retomamos la exposición. Entonces ahí al frente tienen un sistema con reacción química. En este caso una sola reacción es suficiente para describir las transformaciones que suceden. Y tenemos dos reactantes para dar un producto, ¿no? La combinación y sus coeficientes. Entonces aquí es fácil identificar que son tres especies químicas que lo tienen identificados ahí, ¿no? Pero bueno, hay sistemas un poco más complejos donde necesitamos más de una reacción química para seguir, para describir lo que sucede, ¿no? Ahí tienen un ejemplo. Este conjunto de tres reacciones se conoce como el desplazamiento del gas de agua. Entonces tenemos la primera reacción, la segunda y la tercera, ¿no? Si bien en algunas de ellas aparecen elementos o como el hidrógeno atómico, eso es una reacción intermedia, una reacción, digamos, con un producto intermedio, que son necesarios solamente para describir la cinética, ¿no? Entonces nos quedamos con este sistema de tres reacciones, y si contabilizamos las especies, ustedes pueden admitir que son 6, y aquí las estamos nombrando, ¿no? Hidrógeno atómico, hidrógeno molecular, OH, H2O, CO y CO2. Más especies no hay y no nos hemos olvidado alguna de ellas. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Escribir tal vez es asignando una variable a cada especie química, y lo vamos a hacer con una letra A, y para cada especie un contador o un elemento particular. Entonces A1 será H, A2 será H2 y así sucesivamente hasta A6, que es el dióxido de carbono. Con esa asignación de variables podemos escribir este conjunto de reacciones. Eso es muy sencillo. Aquí está el sistema inicial de reacciones en notación tradicional química, y introduciendo las variables respectivas con su asignación tenemos estas ecuaciones de aquí abajo. Entonces es un ejercicio simple y sencillo que ustedes pueden verificar. Continuamos. Entonces, aquí ya adoptamos ciertas convenciones, ¿no? Lo que son reactantes que aparecen al lado izquierdo, vamos a pasar al lado derecho con signo negativo. Y los productos mantenemos con signos a la derecha y positivos, ¿no? Entonces, esta primera reacción será escrita como menos A4, menos A5, más A6, más A2, y este signo de igualdad de flecha direccional lo reemplazamos por un 0. Ahí está. Entonces, cada una de estas tres reacciones químicas las escribimos como un conjunto de ecuaciones lineares, como pueden estar observando.
Entonces recuerden, coeficientes positivos hace referencia a los productos y coeficientes negativos son los reactantes. Estas ecuaciones que estoy señalando ya pueden escribirse en notación matricial. Eso lo saben bien de su curso de álgebra lineal, ¿no? Entonces, sacamos todas las variables que son un vector A1, A2 hasta 6 como vector columna y nos quedarían los coeficientes, ¿no? Aquí son puros unos, solo habría que identificar cuáles son negativos y cuáles son positivos, y si no existiera aquí el elemento es 0, por supuesto, ¿no? El coeficiente. Eso nos da origen a esta matriz que aparece acá, que tiene justamente esos coeficientes, ¿no? Repito, 0 donde no aparece el elemento o la especie. Ese mismo conjunto de ecuaciones lineales entonces podemos escribir a través de nomenclatura matricial con el producto de una matriz por otra matriz, en este caso un vector de columna igual a 0, ¿no? Entonces, estos coeficientes que aparecen acá, y eso lo pueden verificar, se llama μ, que es la matriz estequiométrica, porque justamente contiene los coeficientes estequiométricos, y el otro vector o matriz en este caso es el vector de especies A, ¿no? Que tiene 6 elementos y lo nombramos con el subíndice J, 1, 2 hasta 6. Más compactamente podemos escribir el producto μ por A es igual a 0, que está en negritas porque eso es lo que exige la nomenclatura matricial, ¿no? Entonces, en resumen, podemos representar cualquier sistema de reacciones químicas como el producto de dos matrices μ por A igual a 0. En notación de suma tienen acá la sumatoria de μ y j por AJ debe ser igual a 0. J representa el número de especies y es un contador dependiente porque aparece dos veces. Y aparece otro contador I que va desde 1 hasta el número de reacciones en nuestro ejemplo 3 y se considera independiente porque aparece solo una vez, ¿no? Entonces la misma representación de la ecuación 1 y 2 constituyen lo mismo. Recuerden, I contabiliza el número de reacciones y J contabiliza el número de especies químicas. Si volvemos a nuestro ejemplo de la reacción del óxido nítrico, tenemos 3 especies. Esta será la especie A1, A2 y A3, lo más sencillo. Entonces tendríamos menos 2A1 menos A2 más 2 veces A3 es igual a 0, ¿no? En notación matricial, la matriz μ simplemente es una matriz o un vector de una fila con los coeficientes estequiométricos apropiados. Sencillo. ¿Qué consecuencias tiene esa convención? Aquí vemos algunas de ellas. Este es el orden de especies o vectora que habíamos elegido primero. Aquí nos preguntamos qué pasa si H es A6 y CO2 es A1, ¿no? Entonces estamos nombrando las especies en un orden diferente, un orden distinto, ¿no? Tendríamos tentativamente este vector ahora de especies, ¿no? Intercambiando el primer y últimos elementos. Pueden hacer el mismo ejercicio, reescribir las ecuaciones
y tendrían esta matriz estequiométrica nueva, ¿no? Donde claramente señalo que la única diferencia se da en la primera y últimas columnas, perdón. Porque lo que está en el centro permanece igual si comparan con el primer caso. Entonces hemos intercambiado la primera y última especie y vemos que hay un intercambio también en los coeficientes de la primera y última columna. Entonces, esta primera columna era la última en la anterior matriz estequiométrica y esta última era la primera. Entonces, básicamente, esto es algo obvio, el número de columnas está relacionado con el número de especies, o sea, una columna representa una especie particular. Por eso nuestra matriz estequiométrica tiene 6 columnas, ¿no? Las columnas se relacionan con las especies y cada columna presenta los coeficientes estequiométricos de esa especie en cada una de las reacciones, ¿no? Muy sencillo. Tenemos la misma reacción de desplazamiento de gas de agua, el mismo orden de especies o vector de especies. ¿Qué pasa ahora si intercambiamos el orden de las reacciones químicas? Esta primera reacción la escribimos ahora como tercera y esta última como primera. Puede haber otra combinación también, ¿no? Si reescribimos ahora en ese orden, tenemos esta matriz estequiométrica. Y lo único que varía es las filas, ¿no? Los coeficientes de las filas. Y aquí está señalado. Entonces, la primera fila tiene los coeficientes de la última fila de la primera matriz estequiométrica y la última corresponderá a la primera. Entonces, aquí hay un hecho también algo obvio. El número de filas está relacionado con el número de reacciones químicas. Entonces, la fila está asociada a las reacciones químicas y cualquier fila de la matriz estequiométrica contiene los coeficientes estequiométricos de todas las especies que aparecen en esa reacción. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es ¿qué orden de especies y qué orden de reacciones adoptamos? No hay una preferencia, no hay una respuesta absoluta. Cualquier orden es válido, porque la matriz estequiométrica contiene toda la información suficiente para describir las reacciones químicas, ¿no? Entonces, no importa qué orden de especies asignan ustedes, no importa qué orden de reacción asignan, pero sí lo crítico es mantener esa asignación de principio a fin, ¿no? No pueden variar en el camino. Aquí tengo otro ejemplo más complejo. Este es un sistema de reacción llamado depositación química de vapor, en este caso de silicio, que se utiliza bastante para la producción o construcción de dispositivos electrónicos, por ejemplo, ¿no? En este caso, este es un resumen también. Podemos describir este proceso por 20 reacciones. Entonces, 20 reacciones son necesarias para describir lo que sucede en este proceso químico. Nuestra matriz estequiométrica, por lo tanto, tendrá 20 filas. Habría que contar cuántas especies diferentes intervienen. Este es un trabajo un poco más laborioso, pero ya lo tenemos realizado eso. Son 14 especies. Y aquí hay un orden arbitrario que podemos utilizar.
Para que tengamos una idea, ¿no? En los procesos reales, químicos, industriales, existen fenómenos que involucran cientos de reacciones químicas simultáneas. Esta repositoración química es un modelo de 120 reacciones, ¿no? Con 20 reacciones es suficiente, pero si queremos una descripción correcta, el sistema tiene 120 reacciones. Los procesos químicos de combustión abarcan cientos de reacciones. Las reacciones químicas de síntesis de polímeros, por ejemplo, involucran reacciones de cadena, y ahí hablamos de miles de reacciones y especies químicas presentes, ¿no? Entonces, eso es un desafío matemático, técnico, poder implementar un procedimiento que pueda simplificarnos la descripción de estos problemas complejos, ¿no? Pero bueno, entonces aquí habíamos anunciado algunos hechos: 20 reacciones, 14 especies, y como ejercicio ustedes pueden verificar que esta sería la matriz estequiométrica que representa ese sistema. Es una matriz grande, como podemos ver. Todavía es un problema que podemos tratarlo, digamos, manualmente. Yo les pido verificar la estructura de esta matriz, pero debería ser la correcta. Es una matriz entonces de 20 por 14. Un hecho interesante de enfatizar es que aparecen muchos ceros, porque obviamente no todas las especies participan en cada reacción química. Eso en el álgebra lineal se llama una matriz dispersa. Entonces, cuando se hace cálculos en una calculadora, una computadora, es un error garrafal o fatal asignarle la memoria al número 0, porque allí estamos saturando innecesariamente la máquina y los cómputos no necesarios. Entonces hay algoritmos robustos y correctos que se utilizan para tratar este tipo de matrices. Luego aparecen menos unos y más unos, ¿no? Eso era obvio, porque algunos son reactantes y otros son productos. Y el otro coeficiente que aparece es un 2 por ahí. No sé si menos 2. No veo. Tal vez uno que otro. ¿Y eso qué nos dice, no? Aquí vemos coeficientes que tienen valores de 1 o 2, ya sean negativos o positivos. Eso es un hecho físico natural, donde la mayoría o casi todas las reacciones químicas que suceden en la naturaleza son de orden molecular, unimolecular, porque interviene una molécula, ya sea en los reactantes o en los productos, o bimoleculares, ¿no? Por el 2, ya sea también en los reactantes o en los productos. Entonces, es un hecho casi imposible encontrar reacciones trimoleculares o que involucren 4 moléculas, ¿no? Esas son algunas consecuencias de ese análisis, por ejemplo. Muy bien, entonces hasta aquí alguna pregunta.
You are currently the only person in this conference. Bueno, entonces revise nuevamente, ahí está claro cada paso. Es un buen ejercicio volver a repetir todo lo que hemos presentado. Continuamos. Una consecuencia o aplicación correcta de esa nomenclatura matricial para describir las reacciones químicas tiene que ver con la conservación de la masa. Ese es un principio que no debe violarse, ¿no? Debemos cumplir sí o sí, y ese hecho constituye el hecho de igualar la reacción química, ¿no? ¿Y cómo se representa eso? Es muy sencillo. La ley de la conservación de la masa que debe cumplirse, podemos formularlo como el producto de dos matrices también. La matriz estequiométrica nu, que ya conocemos, por una matriz M que contiene la masa molar de las especies J, ¿no? Respetando el orden de especies que habíamos establecido. Entonces, el principio de conservación de masa es muy obvio y muy sencillo en una reacción química. Ahí está para recordarles, el número de moléculas no se conserva, aquí tenemos 2 y una son 3 para dar 2. Lo que sí se conserva son los elementos, 2 nitrógeno a la izquierda, 2 nitrógeno a la derecha, ¿no? Y por lo tanto la masa sumada de todos los elementos debe conservarse. Entonces la reacción del óxido nítrico tiene como matriz estequiométrica esta, -2, -1 y 2. La masa molar del NO sería el primer elemento, la masa molar del oxígeno el segundo, y la masa molar del NO2 el tercer elemento. Como ejercicio, busquen una tabla periódica, pongan el número donde corresponde a la masa molar de cada especie y efectúen la multiplicación de ambas matrices y con seguridad les da 0. Eso lo pueden verificar rápidamente. En el caso de conservación de la masa para la reacción de desplazamiento del gas de agua, necesitamos un vector M que contenga las masas molares de las 6 especies en el mismo orden, ¿no? Aquí es fácil, del hidrógeno atómico es 1, del hidrógeno molecular 2, de OH es 17, del agua 18, de CO es 12 más 16, y del CO2 es 44, ¿no? Pueden poner los números y hacer el ejercicio de multiplicar la matriz estequiométrica, que hacemos la primera fila, y eso les va a resultar 0. Sencillo. Otro concepto que debemos manejar, pero es más importante desde el punto de vista matemático, no tanto del punto de vista químico,
es el concepto de reacción independiente o reacciones independientes. Y eso es fácil apreciarlo en este conjunto de 3 reacciones. La pregunta es, ¿podemos expresar cualquiera de estas 3 reacciones como una combinación lineal de las otras reacciones? Si la respuesta es afirmativa, entonces el conjunto de reacciones no es completamente independiente, porque basta que una reacción se escriba en función de las otras restantes. Como estamos escribiendo las reacciones químicas como ecuaciones lineales matemáticas, la pregunta es análoga, ¿no? Si podemos escribir una línea de la matriz estequiométrica en función de una combinación lineal de las otras, ¿no? Pero bien, ahí veamos. En este ejemplo, la primera reacción que aparece aquí arriba, si se fijan, es global, ¿no? H2O más CO, da CO2 más hidrógeno, ¿no? Pero para una descripción en etapas elementales de lo que sucede necesitamos de las otras 2. Rápidamente podemos advertir que si sumamos la segunda y la tercera nos da la primera, ¿no? Porque H y H se cancelan, OH y OH se cancelan y tenemos la primera. Ahí está. Entonces la primera reacción es una combinación lineal de la segunda y la tercera porque simplemente es la suma de la segunda reacción más la tercera, ¿no? Podríamos decir que matemáticamente tenemos toda la información, no necesitamos de la primera reacción química y nos quedamos con la segunda y la tercera. Pero eso no quiere decir que químicamente sea lo correcto. Para una descripción química y física necesitamos las 3 reacciones, pero matemáticamente nos podemos quedar con las 2 y la 3. Ahora la pregunta que hacemos, ¿podemos escribir la primera de estas reacciones en función de la tercera que queda? No, ya no, ¿no? Porque en la segunda ya no aparece H2O, por ejemplo. Entonces, este conjunto de 2 reacciones ya constituye un sistema de reacciones independientes. Y podemos irnos a la segunda reacción. Podemos escribir la segunda reacción como combinación lineal de la primera y la tercera. Sí. Es restar la tercera de la primera, que aquí la tenemos, ¿no? Para darnos la segunda. Podemos quitar la segunda reacción, quedarnos con la primera y la tercera, y ese conjunto ya es independiente. Entonces, en este sistema de 3 reacciones es muy sencillo. Podemos quitar cualquiera de las 3 reacciones y nos van a quedar 2 reacciones. Y ese conjunto de 2 reacciones sí son independientes. Entonces, cualquier conjunto de 2 reacciones es un sistema de reacciones independientes en este ejemplo. Eso es muy sencillo. Yo les pregunto, ¿cuál será el conjunto de reacciones independientes en el sistema de depositación química de vapor? Eso ya no lo podemos contestar rápidamente haciendo una inspección visual, ¿no? Entonces, si hacemos este análisis desde el punto de vista matemático, ¿cómo relacionamos la independencia de las reacciones con la independencia lineal de la matriz estequiométrica? Eso tiene que ver con si una
fila de esta es una combinación lineal de las restantes, ¿no? Eso respondería a la independencia lineal. Y en el álgebra lineal, eso está muy bien estudiado, muy bien fundamentado. Es el rango de una matriz. Entonces, el rango de una matriz se define como el número de filas o columnas, si quieren, para nosotros nos interesa filas, que son linealmente independientes en esa matriz. Entonces ya tenemos un método matemático para determinar el conjunto de reacciones linealmente independientes. Si ustedes aplicarían un algoritmo para calcular el rango de esta matriz, con seguridad les sale 2. Eso ya lo hemos demostrado. Una consecuencia también de la independencia de las reacciones, esto lo puede analizar, no es tan crítico, es que si tenemos un conjunto de reacciones químicas linealmente independientes, siempre vamos a tener una matriz estequiométrica ancha, ¿no? Es decir, que tiene más especies que filas. O sea, más especies que reacciones, en otras palabras, ¿no? Eso no es tan crítico, yo les pido que reflexionen al respecto. Voy a volver un poco más atrás. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 20 reacciones o 20 filas y 14 columnas o 14 especies, ¿no? Por la consecuencia o el resultado que acabo de mencionar, si este fuera un conjunto de reacciones linealmente independientes, tendríamos más columnas que filas, que no es el caso, ¿no? Tendríamos 14 no es mayor que 20, ¿no? Entonces, de hecho, este conjunto de reacciones del CVD no es un conjunto linealmente independiente de reacciones, ¿no? La pregunta sería, de estas 20 reacciones, ¿cuántas reacciones constituyen un conjunto linealmente independiente? La respuesta es menos de 14, ¿no? ¿Cómo averiguarían eso? Con esta matriz estequiométrica y aplicando un algoritmo matemático como eliminación de Gauss, creo que si no me equivoco, podrían averiguar el rango de esta matriz, ¿no? Que repito, debe ser menor o igual a 14, no puede ser mayor. Eso sería un buen ejercicio para ustedes. Muy bien. Nos queda como unos 10 minutos, no vale la pena continuar. ¿Hasta acá alguna pregunta o consulta?